Hola a todos y todas, somos Jer y Lore y te queremos dar la bienvenida al canal de Euforia en YouTube. Queremos invitarte a que te quedes por aquí un rato y te contagies de contenido espiritual que de seguro ayudará a tu vida. Recuerda darle me gusta, suscribirte y sobre todo compartir este contenido. Bienvenidos. Me ayudes a recibir con un aplauso a Mavi, a Joa y a Andresito. Pásense por aquí, por favor. Eso. Bien, ¿los habían visto? Eso fue una pregunta. ¿Los habían visto? Bien, ellos son 3 personas, parte de nuestra comunidad, pero son personas en su vida real, seres humanos como tú y como yo, con una vida, papás, empresarios, historias y tienen tanto que aportar y que sumarle a toda esta conversación de propósito, que por eso los quisimos invitar. Esta mañana fue demasiado, hubo lágrimas, hubo pelo parado de punta, pero les decía a los de esta mañana que no escatimen nada lo que vamos a conversar y que si pudieran tomar nota, no importando la temporada de vida en la que estés, seguramente hoy Dios quiere que te lleves algo. Así que me gustaría no presentarlos yo, sino que ellos nos cuenten un poco quién es Mavi, quién es Joa, quién es Andresito. Listo, yo voy a empezar de atrás para adelante porque uno siempre tiene su propósito, su profesión, no. Yo soy una mujer patoja, o sea, nacida en Popayán, Cauca, esposa, tengo 3 hermanas divinas, hija, tía, y me desarrollo profesionalmente ayudando a emprendedores a construir sus marcas, enfocado como en el branding integral. Y próximamente mamá. Hola, muy buena tarde para todos y todas, espero estén bien. Bueno, yo siempre me he definido es como un faro, casi nunca me presento con lo que yo hago, ni lo que tengo, ni nada de esos tipos de cosas. Ustedes lo irán descubriendo a medida que vamos a ir conversando. Pero soy un faro que se ha ido construyendo y encontrando su propia luz para ayudar a alumbrar el camino de otros que de pronto puedan estar ahí en la oscuridad buscando tal vez una palabra, algún mensaje para que detone en él su máximo potencial. Y a eso me dedico parte de mi día a día, a ser mejores seres humanos, a que trabajen su mejor versión y exploten todo su máximo potencial y lo pongan al servicio del mundo. Aplausos. Yo me identifico con una llanta repuesta porque estoy en sobrepeso. No, mentiras, no es por eso. La despinchamos. Sí, le sacamos el aire. Creo que la pregunta, ¿cuál era? ¿Cómo te describes? Vamos a empezar otra vez. No, es que saben que me subí, no alcancé a ir al baño y estoy acá. Ojalá rinda las 2 horas que vamos a estar acá sentados. ¿Quién es Andrés? Cuéntales. Andrés? Yo te decía esta mañana el lado B de Andrés, El a los lado B que de Andrés. están acá. Sí. Me encanta comer, me fascinan las picadas, es mi lenguaje de amor, no la de los mosquitos, sino las del tambor, por si acaso. Tengo una agencia, un estudio creativo que hacemos creación de contenido y estrategia digital para marcas y empresas. Soy papá, es el rol que más me estoy disfrutando por estos días, felizmente casado hace 5 años. Y dentro de la comunidad tengo el privilegio de pastorear y de crear contenido para la iglesia. Buenísimo, me ayudan de nuevo a darles un aplauso. Y en esta serie hemos estado conversando alrededor de este propósito, que a veces es una conversación que muchas y muchas evadimos, que postergamos, que tenemos confusa o que tenemos difusa, o que en algún momento de la vida tú sentiste que lo tenías claro, que estabas como apuntándole a eso, pero en otro momento de tu vida, en otra temporada, como que se te perdió, se te fue. Y hoy vamos a conversar acerca de esto con estos 3 grandes invitados, y quiero arrancar por recapitular un versículo que compartíamos en un episodio de Efesios 2:10, que dice: somos hechura suya, creados para buenas obras.
hace unos minutos te preguntaba, ¿tú sabrías para qué naciste o por qué naciste? Que tú puedes decir, nací para esto. Efesios 2:10 dice, para buenas obras. ¿Qué serán esas buenas obras? Y me encantaría iniciar preguntándote, Mavi, para ti, ¿qué significa haber sido diseñada para más? Es súper lindo porque hay una frase que dice, pues que yo he identificado que Dios me hizo para más y no para hacer más. Y mi esposo lo puede saber porque es que yo me la paso metida en 10,000 cosas. Y en esa búsqueda de propósito y en esa búsqueda de saber Dios qué quiere para mí, pues yo ya tengo 41 años y en mis 20 pues me quería comer el mundo, ¿no? Y siempre como enfocada en lo profesional. En los 30 me enfoqué mucho en cómo me iba a realizar como profesionalmente. Todo como siempre dirigiéndome y viendo el propósito de Dios en mí y lo que había hecho en mí en eso. Pero ahorita a mis 41 años puedo decir que es todo lo contrario. Yo creo que Dios me decía como bájale un cambio y si estás hecha para más bien empecemos a ver hacia adentro. Todo lo que yo te he dado, tus dones, tus talentos, cómo te veo yo a ti, cómo puedes nutrir a otras personas a través de tu luz y cómo esas personas también son luz para otras personas. Y es hermoso, ¿no? Porque te das cuenta realmente que todo empieza desde adentro y Dios ya nos lo dio y uno siempre lo busca como desde afuera. Entonces creo que Dios a cada uno nos tiene cosas muy lindas que desde que nacimos ya nos lo dio. Simplemente es encontrarnos y brillar y florecer a través de eso. Y pues nos va siguiendo dando cosas, ¿no? En el camino, las vamos encontrando. Qué poderoso eso para iniciar pensando y meditando, que es uno de los propósitos de esta mañana. Y es que muchas veces todos por allá en el colegio estamos como en común perdidos con el propósito y creemos que empezando a estudiar una carrera o definiendo qué quiero ser cuando sea grande, ya va a estar clarísimo. Y entonces yo digo, ¿y el que no pudo estudiar? Y tú dices, viene de adentro. Wow, o sea, nacimos para, y acabamos de leer eso en Efesios 2:10. Qué chévere ir teniendo esto en mente. Y Joab, ¿cuál fue ese momento de tu vida? Y eso lo conversamos esta mañana, sé que lo tienes más claro, pero dale. Ese momento de tu vida que sentiste que hubo un giro hacia tu propósito real. Y de hecho quería como pensando, porque a veces uno cuando le preguntan 2 veces la misma pregunta, pues la respuesta no necesariamente es la misma, ¿verdad? Y estaba justamente reflexionando sobre eso y ustedes tienen acá 3 historias de vida y cada uno de los que están ahí sentados, todos los que estamos acá tenemos una historia de vida. Y yo encontré justamente en este camino de propósito, de hablar de marca, de hablar de legado, ¿dónde está el valor de nosotros? Y sobre todo cuando estamos hablando de un mundo tan tecnológico, y me va a permitir hablar de lo que yo hablo como en el día a día, ¿qué nos va a distinguir de las máquinas? ¿No? De los algoritmos, de la inteligencia artificial, de los agentes IA, bueno, esto es de lo que yo hablo todo el tiempo. Y yo decía, hay algo que tú, ChatGPT y todas estas cosas, nunca vas a tener con respecto a mí, y es una historia. La IA no va a tener una historia, no va a nacer, no va a crecer, no va a andar una bicicleta, no va a tener hijos tan joven como yo los tuve. Y ahí partió mi propósito, ¿no? De entender que en mi historia pasaron tantas cosas en su momento que vi en la oscuridad. ¿Se acuerdan que me definí como un faro? Pues en mi vida pasaron muchas cosas en las que yo no veía la luz, ¿no? Fueron oscuras. Fueron momentos de mi vida en los que yo dije, pucha, ¿y acá cuál es la salida? Pero no me equivoqué nunca en la respuesta, porque mientras de pronto solemos decir el ¿por qué me pasa esto a mí? Mi pregunta siempre fue ¿para qué? ¿Qué sentido tenía todo esto que yo estaba viviendo? Y entonces encontré el poder de la historia.
porque se convirtió en parte del poder personal mío, de mi historia personal, de mi marca personal, de mi maestría personal, de andar en la vida aprendiendo que con cada paso que yo daba mal, pues había detrás una razón, ¿no? Y además, como era muy brincona, yo fui gimnasta. Y también porque tuve mis hijos muy jóvenes, ¿no? Eso es lo que le dicen a uno, que uno, si tiene los hijos tan jóvenes, se va a tirar la vida, o se tiró la vida. Ahora, yo no les estoy diciendo que tengan hijos jóvenes, o acá para los que están más jóvenes. No fue un camino fácil, pero fue un camino que me permití andarlo de la mano de un plan divino sin necesariamente pensar que yo tenía una relación con Dios clara. Entonces, cuando conecté, porque yo digo que el propósito no se descubre, el propósito no está allá afuera debajo de una piedra esperando que tú la patees. Todo lo contrario, hay un diseño intencional. Dios tiene ya algo para nosotros. Lo que pasa es que esta sociedad tal vez se enfocó en que teníamos que hacer, y estas definiciones de éxito, de prosperidad, nos hicieron pensar que esto era tener casa, carro, beca, una linda familia, una linda mascota, piscina en el patio de la casa. Y yo redefiní todo eso, porque si fuera por tener casa, carro y beca, pues pucha, una madre adolescente tan joven empezando a guerrear la vida, no, eso no tenía nada de maravilloso. Y si fuese así, entonces mi vida era un desastre, y no lo fue. Hoy mi historia de vida es diferente. Entonces, el propósito no es lo que estamos haciendo. El propósito para mí fue haberle hallado sentido en quién estaba siendo yo mientras hacía cosas. Y en ese tanto hacer que hice, porque he hecho un montón de cosas, fui descubriendo quién estaba haciendo yo, en quién me estaba convirtiendo yo, y conecté con ese propósito, escuchando el corazón. Todo el tiempo fue una escucha activa. Yo creo que la mejor manera de escuchar a Dios es escuchar el corazón, permitirse sentir, y que ese plan divino realmente lo empieces a ver y a vivir, y entender que cada cosa que está pasando es perfecta, es lo que tenía que suceder. Entonces conecto con mi propósito en diferentes momentos de la vida, porque además hice un flashback. Dice Steve Jobs que los puntos se conectan hacia atrás y con propósito, y eso hice cuando empecé a ver la historia mía hacia atrás. Yo dije, ay, oiga, esto lo aprendí acá. Y esto que hoy utilizo fue ahí, cuando estaba de rodillas, vulnerable, mirando a ver cómo yo entraba vuelta para lado a lado, a ver cómo resolvía. Fue ahí. Entonces entendí que cada cosa que pasó en mi vida fue maravillosa, porque fui un maestro. Me fue esculpiendo, me fue haciendo tal vez la mujer que Dios sí tenía pensado que yo fuera. Y eso para mí terminó siendo el propósito. Pasé de ser la niña que brincaba por allá en un barrio del sur de Bogotá a ser la mujer hoy en día que soy, liderando una organización que tiene presencia en 12 países, que ha impactado a más de 8,000 mujeres a las que les dejamos huella, que me ha permitido viajar el mundo, porque sí, le he dado la vuelta a este planeta, dando conferencias en 5 continentes, hablándole a escenarios de 5,000 personas tan valiosas como este escenario tan maravilloso. Y quiero que se den un aplauso, porque para mí eso es significativo. Y entonces ahí fue que entendí que yo era un faro, que a través de la luz que yo descubrí dentro de mí podía alumbrarle el camino a quien estaba de pronto en esa oscuridad y necesitaba. A través de la lágrima, de una palabra, a través de un abrazo, a través simplemente incluso escuchar una historia, saber que cada uno de nosotros tiene poder personal, que cada uno de nosotros tiene un propósito, que cada uno de nosotros vino a florecer. Pues florece. Qué poderoso, qué poderoso. Es decir, todos tenemos una historia, y cada cosa en nuestra historia no solamente tiene un porqué, sino un para qué. ¿Cuál es tu historia? ¿Será que tu historia podrá conectar con eso poderoso de tu propósito? Parece que sí. Vamos a seguir averiguándolo. Andresito, ¿qué le dirías a alguien
que justamente eso que Joan nos acaba de decir, que siente que su historia no tiene ningún sentido, que su historia no lo está apuntando ni llevando a nada, pues como wow o valioso en su vida. Yo pienso que todos queremos ver la imagen completa de lo que Dios va a hacer con nosotros, y todos queremos como tener una proyección al futuro de lo que va a pasar, de si lo voy a lograr, de si voy a triunfar. Y si pudiera ir al futuro y volver acá para decirte que sí va a ocurrir, pero muchas veces nuestra mirada se detiene en lo que estamos viviendo ahora, en lo que está pasando ahora, en esos momentos de oscuridad que atravesamos en la vida, que parece que quisiéramos como saltarnos esa página del libro. Pero yo creo fielmente que hay frutos de nuestro corazón que solo florecen en desiertos. Hay cosas en nuestra vida que no vamos a conocer y no vamos a vivir en tierras prometidas. Y yo encuentro un poco mi propósito lavando carros en Estados Unidos a mis 25 años. Y en medio de ¿para dónde está yendo mi vida? ¿Qué estoy haciendo acá? Porque estoy perdiendo el tiempo aquí. Dios, ¿cómo vas a usar esto? Me di cuenta que no tenía nada en ese momento. Estaba entusado. Ya varios conocen la historia de por qué estaba en Estados Unidos y fui detrás de ese amor de mi vida que hoy es mi esposa. Pero en ese momento fue como quitarme el piso sobre el cual estaba parado y preguntarme, ¿qué hago acá? O sea, Dios, ¿qué estás haciendo conmigo? ¿Qué estás haciendo? Y encontrar que tenía delante de mí el trabajo idóneo que Dios necesitaba para moldear mi corazón. Y no sé si muchas veces te has sentido como que estás en un lugar en donde no tiene sentido, donde tienes ese jefe que no te gusta, donde no te estás ganando lo que tú quieres. Yo creo que todos tenemos una historia así. Y creo que es el momento de que cambies tu pregunta y dejes de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y empieces a entender, ¿para qué? Cuando tú ves un por qué, estás viéndolo solo desde un plano ordinario, desde lo que estás viviendo en tu día a día. Pero cuando te preguntas el para qué, esto pasa a un plano eterno de entender, Dios, ¿cómo vas a usar mi vida, mis manos? Y en ese momento que estaba yo lavando los carros, dije, no tengo nada, y encontré que tenía todo. Hoy por hoy también recuerdo como en ese amor-odio de la situación de que viví hace 7, 8 años, y Jesús estaba ahí. Y muchas veces creo que todos queremos estar en tierras prometidas, pero olvidamos fácil lo que Dios hizo en nosotros a través del desierto. Creo que David no se formó como rey y como guerrero solamente en las situaciones ideales, ¿no? Metiendo su mano en el arado, probablemente siendo el menor de su casa, siendo el más olvidado de todos. Pero quiero decirte algo, y es que creo fielmente que Dios esconde sus tesoros en vasijas de barro. Creo que si probablemente tú te sientes como, ¿y dónde está Dios que parece que no se acuerda de mí? Dios te creó con sus manos, y Dios te tiene escondido porque te está reservando para tu mejor temporada. Pero me acuerdo que al volver de este viaje me veían, y al final Dios lo hizo. Yo soñaba con ser el director creativo de una iglesia en Estados Unidos. Dios cumplió ese sueño, Dios cumplió ese anhelo. Y me acuerdo que ese pastor me dijo, desde el primer día que te conocí te quería contratar, pero escuché la voz de Dios que me dijo, no seas piedra de tropiezo para lo que yo voy a hacer en Andrés. Queremos llegar al final de la escalera, queremos ver cómo se ve la vida desde allá, pero es necesario el escalón de cada día, porque a la final, más importante el destino donde tú y yo vamos, es el propósito por el cual vivimos cada día. Tremendo, porque me recuerda al episodio El poder de lo cotidiano, donde menospreciamos a veces el día a día, la conversación, el problema, la circunstancia, que al final, en manos de Dios, y eso lo vamos a hablar más adelante, todo empieza a cobrar sentido. Tienen que oír El poder de lo cotidiano, uno de los episodios de esta serie. Y quiero ahora preguntarles, yéndonos hacia otro lado, leímos en
Mateo 6:1 en uno de los episodios algo que decía: donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cuál es el tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? Porque ahí es donde está conectado tu corazón. Y vamos a preguntarnos un poco de eso. Hay un tema del cual no se habla mucho en las iglesias. Y ustedes dos son expertas en esto. Y quizá muchos aquí jamás han tenido una conversación al respecto de esto. Y resulta que todos lo tenemos o lo somos. ¿Qué tal si nos cuentas a todos qué es una marca personal? Muchas veces como seguidores de Jesús creemos pues, que la marca es para otros, no para mí. La marca es Jesús y claro, yo creo que nuestro mayor ejemplo de marca personal es Jesucristo. Pero resulta que Él también su vida la trajo para que tuviéramos marca personal. ¿Qué es una marca personal? Que nos pudieras hoy como explicar a todos y cómo se diferencia de una imagen construida. Bueno, y debo decir, y con el respeto de los que trabajan en marketing, marca personal no es lo que nos han dicho todo el tiempo desde marketing, que es publica 3 veces a la semana o 3 veces al día, tanto número de seguidores, tantos likes, ubica la fotografía de tal forma que el algoritmo interprete que tienes engagement en tu comunidad, bla, bla, bla. Eso no es la marca personal, o por lo menos no la que yo trabajo. Para mí la marca personal es el propósito en sí mismo, ayudándote no a impresionar sino a impactar, ayudándote a estar como al servicio de otros a partir de tu talento. Por lo tanto, el que debe brillar es el propósito. Y esto a veces cuesta entenderlo porque lo que hemos visto hoy en día en las redes, los influenciadores y todo esto es que hay que ganar la fama a toda costa, hay que volverse viral porque entonces así las marcas te van a pagar, ¿no? La verdad no, para mí no fue así. Para mí sí fue entender que a través de mi marca personal podía llegar en el punto necesario en el que la luz de mi propósito se viera y pudiera llegar a más. Si yo estaba acá, de pronto esa luz no iba a alumbrar a tanta gente. Si estaba acá, probablemente se iba a empezar a llegar a más gente. Y así fue. Así fue como mi organización empezó. Empezó conmigo sola, luego con 2, luego con 3, luego con más. Y luego ahora florecemos en más de 12 países en Latinoamérica. Y todo fue el propósito. Entonces, para mí marca personal es eso, es la huella de la autenticidad. Es quien viniste a ser, no a ser. Pero claro, utilizas tus dones, porque Dios quiere que utilicemos nuestros dones. Para eso nos lo dio. Y ojo, todos. Nadie es un fracaso en la sociedad. No demos por fracasado a nadie. Yo creo que tal vez lo que siempre hemos estado esperando es que al menos uno crea en uno, ¿no? Sé tú el que cree en otra persona para que esa persona se eleve y cree en su potencial. Ahí estás dejando huella. Eso es marca personal, es el legado que deja. Y yo entendí aún más que para mí también va a ser que el día que yo no esté acá en la tierra, pues en este plano físico al menos, sea eso que floreció en otros. Esa es mi verdadera huella y mi verdadera marca personal. Tremendo. O sea que el propósito no es solo para mí, es lo que vamos entendiendo. El propósito no es eso que yo solo disfruto o de lo que vivo o lo que me emociona a mí, sino lo que me lleva a impactar, dejar o dar en la vida de otros. ¿Cuál es tu huella? ¿Cuál es tu huella, Mavi? ¿Por qué es tan importante saber quién eres antes de saber qué hacer? Es que el poder de la marca personal, coincido totalmente con Joa, porque yo tengo que saber quién soy, porque yo creo que yo cuando conecto, y no solamente viéndolo desde lo digital o desde la parte estratégica, sino realmente cuando yo sé quién soy, yo sé qué puedo dar. Sí, es que cuando yo me conozco, tengo la capacidad, incluso cuando me conozco también, tengo la capacidad de incluso filtrar lo que recibo, tener también el criterio de poder filtrar lo que recibo para mí. Entonces,
este tema de marca personal a mí me parece bien interesante porque yo creo que todo se centra como en la genuinidad, en el poder de la genuinidad y en el poder del dar. Y quiero traer profesionalmente como el común denominador de los emprendedores con los que yo trabajo, y es que hay algo que a mí me parece precioso, y es que siempre hay como dos condiciones, ¿no? Uno es como el miedo a salirte como de tu zona de confort, de emprender algo nuevo, y lo otro es el poder que Dios te dio de creer en una idea, en algo que tú eres capaz de darle a otros, y eso a mí me parece maravilloso. Si Dios pone algo en tu corazón, es porque tiene mucho poder. Yo digo, imaginen alguien que ustedes admiren mucho y que, bueno, aquí tenemos a Joa, por ejemplo, que nos ha contado su historia y ha logrado cosas maravillosas en 12 países, pero yo estoy segura que tú partiste todo esto desde algo que surgió en tu corazón, como una idea, ¿no? De poder no solamente quedarte con eso, sino de poder ayudar a otros en todo ese brillo que tenías, pero que los otros también pudieran florecer y despertar ese brillo. Entonces yo pienso que incluso cuando tú decías lo de ser profesional, desde ese amor de una madre de familia que se levanta todos los días a forjar a sus hijos, ¿sí? A darles su comida, a ayudarlos, a brindarles de amor, están cumpliendo un propósito enorme, porque ese hombre o esa niña que va a salir de esa casa de recibir el amor y la comida de su mamá, ella está haciendo un gran propósito, porque también ese propósito en él se va a cumplir. Es que es una cadena como maravillosa, ¿no? Entonces yo creo que el propósito en uno también está en que puede brindar, y eso es como una cadenita de eslabones de propósitos. Qué lindo. Definitivamente no está lejos, ¿no? Está dentro de nosotros. Y pasando a algo que hemos intentado en toda esta serie, como conectar, y yo creo que tiene todo el sentido en una comunidad espiritual como estas. Quisiera preguntarte, Andresito, ¿qué papel ha jugado la fe en la búsqueda de tu propósito? Me faltó decir en la presentación que soy muy sensible. Bueno, yo también, por si nos ponen a llorar los dos, ¿no? Sí, nos avisan y al tiempo lo hacemos. Uy, yo creo que la fe ha sido como la invitación a hacer ese camino que todos debemos recorrer. Y me toca mucho porque mi mamá se manda a operar para no tener más hijos. Después de un tiempo, como que algo se enciende en su corazón con el deseo de volver a ser mamá, y tras muchos procedimientos y muchas cosas logra quedar embarazada de trillizos, yo y dos más. Por aquí está Hugo, acá está Juan. Yo tengo la teoría que yo me los comí, no sabemos bien qué pasó. A mí me dicen, usted come como por 3, y no saben que hay una simbiosis que por dentro. Mi mamá pierde estos dos niños que iban a ser, y nazco yo, y creo que a los 2 años más o menos mi papá se va de la casa, y nunca más pues lo volví a ver. El papá de Nelson, que fue por cigarrillos y no volvió, y eso me hizo entender que la fe desde niño era como el recurso del cual yo necesitaba. Me considero un soñador, porque creo que la fe desafió todas las probabilidades que yo tenía. Algún momento de niño, tenía 13 años, alguien puso una cámara en mis manos en la iglesia, y desde niño entendí cuál era el camino y esa invitación que Dios me estaba haciendo a su iglesia, a su casa. Pero también a través de una oportunidad encontré propósito. Hoy tengo una agencia, como les contaba, de la cual pues Dios me bendice, y por medio de esto es lo que uso para mi trabajo y para servir en la iglesia. Y la fe fue todo. Creo que yo siempre digo una frase, y es: tú das el paso y Dios pone el piso. No sé cómo le hace la gente para vivir sin fe. Creo que no es fácil. Creo que es totalmente válido cuando no tenemos fe, pero la fe materializa esas cosas que Dios ha visto con eternidad.
Hace 2, 3 años estaba trabajando en una empresa increíble. Yo pensaba que después de eso no había absolutamente nada mejor a como estaba. Y un viernes 13 de enero volvemos y nos despiden, nos liquidan a todos en la empresa. Y me acuerdo que en ese momento quedamos con mi esposa como, bueno, ¿y ahora qué? Y siento en mi corazón como dar como algo especial a Dios con este dinero. Y le digo a Ana como, ¿estás lista para lo que Dios va a hacer? Y creo que muchas veces asociamos a la fe como que viene algo malo en camino, ¿no? Como una enfermedad, un despido, muchas cosas. Y todo lo contrario, la fe es el vehículo que Dios usa para catapultarnos y llevarnos a otro lugar. Yo le doy gracias a Dios porque de unas probabilidades de un niño de 13 años que no había mucho, hoy puedo decir con totalmente fe y certeza que Dios escoge de lo más vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Creo que hoy estoy en un lugar privilegiado, me siento totalmente exitoso. Puedo recoger a mi hijo en el jardín, puedo servir en la iglesia, puedo tener un tiempo con mi esposa. Estoy haciendo lo que siento que fui diseñado para hacer. Y creo que la fe fue eso que Dios usó para traer vida a esas ilusiones y a esos sueños que había en el corazón de niño. Qué lindo, sí. Y qué lindo esto que dices, porque me recuerda algo de lo cual yo he sido testiga toda mi vida. Y es que una comunidad como estas, una iglesia, es un escenario perfecto para descubrir propósito. Todo lo que dices me identifica a mí. Uno lo ven hoy, como aquí, en lo que está haciendo. Pero me recuerdo que todo a lo que yo le he dicho sí en la iglesia me ha llevado acá. Todo lo que tú das en la iglesia, sirves y ayudas a los demás, suma con un para qué muy poderoso hacia el propósito. Y al final te desafía a que te des cuenta que Dios sí escribió para ti algo mucho más grande de lo que uno se imagina que iba a ser. Pero en medio de todo esto, conversábamos esta mañana y voy a invertir una pregunta. Nace algo que no se va, y son los miedos y las inseguridades. Nos acompañan todos los días. Nos miramos al espejo y ahí está. Nos ofrecen algo y ahí está. Nos autosaboteamos, nos asustamos. El miedo y la inseguridad ha llevado a tantas personas a huir del propósito. Seguramente tú, que no lo contaste como tan escueto en esta reunión, pero en la primera reunión nos dijiste, yo metí las patas. Casi siempre un adolescente que mete las patas y se atreve a decidir tener sus hijos metiendo las patas, no más intentando llevar a cabo una maternidad y una familia, está llena de miedos, llena de ignorancia, de susto. ¿Y cómo lo hiciste tú? ¿Cómo lo manejaste tú? ¿Cómo manejar los miedos? ¿Qué nos podrías decir a todos independientemente de nuestra historia? ¿Cómo manejar los miedos y las inseguridades cuando uno sabe que fue diseñado para más, pero al final no nos sentimos suficientes? Y esa es una pregunta, la pregunta del millón en mi vida muchas veces. Porque yo creo que a mí me protegieron varias cosas. Porque yo fui muy rebelde. Rebelde con causa, eso sí, no piensen que eso fue tampoco puro desorden, no. No sé, yo conecté mi corazón con lo que yo quería. Me protegí en el sentido de que yo no permití que nadie me dijera cosas que llegaran directo a mi corazón. Y a veces yo me sorprendo de encontrar esa respuesta en mi historia, porque uno diría, pero es que usted tenía 17 años cuando eso pasó, ¿y quién de 17 años en su sano juicio tiene esa madurez para decir me va a proteger? ¿No? Miren, yo simplemente he ido entendiendo en este camino tan maravilloso que me ha sucedido, y es cada cosa que sucedió, Dios estuvo ahí, porque de qué otra forma pudo haber sido.
yo no le paraba bolas a lo que la gente me decía. A mí me dijeron de todo. O sea, imagínense ustedes escuchar muy a mis 18 cuando nace mi hija, es que usted no va a ser nadie en su vida. ¿Cómo va a ser con una hija? Y tras el hecho vuelvo y meto la pata 3 años después. Entonces nació la segunda pata, que es mi hijo. Entonces ahí sí es cierto, es que usted no piensa, usted piensa en todo lo que le puedan llegar a decir a una persona que mete la pata. Y mete la pata porque además después me dio por divorciarme, ¿no? Entonces también, ¡ay! Una mujer sola con 2 hijos, ahora ahí sí es cierto, la ruina total. Porque también hemos crecido con estereotipos, ¿no? Con las creencias que son miedos de las personas también. Entonces la manera como yo tuve de protegerme es haber escuchado mi corazón todo el tiempo, no creer a lo que me decían y tener esa firme convicción de que había algo más grande ahí para mí. Y creo que así fue. Claro que tuve la impostora, hasta el día de hoy sigue estando la impostora. Es que el miedo tiene 2 características particulares. Uno, el miedo es innato, porque nuestro cerebro por default reacciona, está alerta. Ahí, acá ahorita que estamos sentados, no estamos pensando necesariamente que que hace calor, lo estamos sintiendo. No tenemos que expresar hace calor, sino siento calor. Nuestro cuerpo ahí, donde ustedes lo ven, tiene más de 1000 sensores, que es el sistema simpático y parasimpático, y él está alerta recibiendo todo el tiempo esa información, y una de las que recibe, la amígdala, está todo el tiempo alerta. O sea, el miedo es innato, está en la corteza, en el neocórtex, es lo que hace que huyamos cuando pasa algo. Está alerta todo el tiempo. Entonces, por default, siempre vamos a pensar que algo va a salir mal. Por default, siempre vamos a estar alerta. Pero el miedo cuando lo empiezas a ver como un maestro de frente a los ojos también, es permitirse hacerse la pregunta, bueno, ¿para qué está acá? ¿Qué me estás mostrando? Es una proyección muchas veces de lo que uno no quiere de uno, de lo que uno también ve alrededor, de que uno ve. ¿Qué veía yo? Pues que si alguien o una mujer era madre tan adolescente, tan joven, pues ¿qué me transmitía todo el mundo a mí? Se tiró su vida, es un fracaso, ¿no? ¿Quién va a ser si no tiene de pronto un hombre al lado? ¿O quién va a ser si, no? Tantas cosas que escuché. Entonces, el miedo está ahí para mostrarnos que nosotros somos capaces, incluso con el miedo. No se trata de vencerlo porque no lo vamos a vencer nunca. Él está ahí, está de manera innata. Se trata de ver que nosotros fuimos diseñados para vencer. Se trata de saber que nosotros fuimos diseñados para florecer. Se trata de saber que no importa lo que hagas, siempre vas a poder creer en ti y cambiar la historia. Es que la historia no ha terminado. Si estamos acá sentados hoy, y me refiero vivos, con nuestro corazón palpitando, es que la historia no ha acabado, ¿o sí? ¿Quién ya nos condenó? Más que nuestra propia mente y de pronto nuestra incapacidad de poder soñar o poder creer que podemos ir más allá. Entonces, con el miedo al lado, pero hacerle. O sea, no. Es que esta historia mía a veces es como tan loca que yo digo, en serio, usted tenía una misión muy grande para mí, muy grande. Y con gratitud he vencido el miedo, porque cada paso que he dado, sea bueno o sea malo, porque pues como hemos clasificado la vida como buena o como mala, pues a mí me ha enseñado y yo simplemente he descubierto lo mejor de mí en cada momento, y eso lo he puesto al servicio de otros. Lo que aprendí lo comparto y así ando por este planeta como una loca compartiendo cada cosa, pero creo que en el fondo de mi corazón desde muy joven, y no me pregunten por qué, siempre supe que había algo más grande para mí. Buenísimo. Hay un porqué, hay un para qué, hay un miedo que se vuelve un maestro. Al final no todo es malo. Y Mavi,
conversamos de esto mejor en la primera reunión, pero yo quisiera que nos dejara saber a todos, para ti en medio de ese propósito, ¿qué es dejar legado? El legado, es que es fuerte porque cuando uno es genuino y uno es fiel a uno mismo, es inevitable no dejarlo, ¿no? Cuando tú realmente operas desde el corazón y oyes a Dios, yo creo que Dios a uno le está hablando a uno todo el tiempo. Lo que pasa es que el ruido no te permite a veces oírlo. Yo quiero cerrar como con el testimonio desde el legado, y lo digo porque esto es como una vaina generacional. El año pasado, y lo vinculo con el miedo porque fue mi año de más miedo y de más cosas. El año pasado yo venía con una depresión en donde tú no ves las cosas de una manera objetiva. Tú siempre vas a ver el vaso medio vacío y te cuesta verlo medio lleno, por más de que la gente te diga no, mira, y te hable con positivismo. Adicionalmente, a mi mamá le diagnostican cáncer a mitad de año. Yo pues soy emprendedora, entonces digamos que venía como con una proyección de mi trabajo, y todo fue muy difícil. Empecé a sentir mucho miedo y empecé a no tener fe. No veía luz, tenía miedos, y aparte de todo, pues mi mente no me daba para más. En diciembre, en todos estos chequeos médicos que le hacían a mi mamá, el oncólogo nos mandó a hacer unos exámenes y encontraron un cáncer en mí, que afortunadamente ese cáncer lo encontraron muy a tiempo, me pudieron operar y pues no tuve que hacer nada de terapia de yodo porque fue de tiroides. Pero aquí empecé a relacionar que emocionalmente yo no estaba bien. Pero entonces miren lo que es el propósito. Mi mamá, con una actitud impresionante como afrontó el cáncer, llena de vida, creyendo en Dios, con un positivismo y una actitud preciosa, y eso a mí me dio el ánimo para darme cuenta que esto no era nada, y entonces empecé a afrontarlo de otra manera. Y en ese mismo año, bendito 2024, nosotros venimos en un proceso de adopción, y mientras avanzábamos 5 pasos nos cambiaban de profesional y nos atrasábamos 10. Este año, cuando yo ya empecé con mis medicamentos, mi mamá libre de cáncer, a mí no me tuvieron que hacer ningún proceso porque pues el cáncer estaba chiquito, era carcinoma, pero pues no se extendió. Llega la noticia de que Juan José llega a nuestras vidas, ¿sí? Vamos a ser mamá y papá. Entonces, cuando yo empiezo a ver todo este panorama gris en donde uno no ve la luz, yo le doy gracias a Dios porque ahora en este punto puedo pensar que el propósito y el legado trasciende. Dios estaba trabajando en mí, trabajó en mi mamá para darnos a nosotros, darme la fuerza que yo necesitaba, trabajar mi interior para Juan José, porque es que Dios está pensando ya en Juan José y en lo que viene después de Juan José. Entonces es divino porque todos los propósitos no son egoístas, ¿sí? Son colectivos. Y sé que Juan José ahorita viene con una historia y seguirá formándonos, y esto se seguirá extendiendo. Dios es divino, Dios todo lo tiene totalmente planeado, y no hay que dudar que aun cuando no lo vemos, Él está escribiendo una historia y está haciendo de la manera sutil y hermosa siempre algo en tu vida. Legado, huella. Gracias. Al final, el propósito, y lo vimos toda la serie, lo vimos esta mañana, también nos habla de esto, del legado, lo que otros van a recordar de nosotros, pero no solamente recordar, sino que le vamos a dejar, cuál es el impacto, la huella que vas a dejar a los tuyos o a los que Dios te va a permitir tener cerca, así no estés, porque el propósito trasciende la edad, las temporadas, los tropiezos en el camino, y creo que hay que afrontarlo con valentía. Y quisiera, ahí donde cada uno de ustedes está, que
que pudiéramos tener unos segundos de revisar adentro. Cuando estamos en reuniones como estas, salimos con más preguntas que respuestas. Y qué bueno que te lleves preguntas, qué bueno que le permitas decir a Dios hoy, ¿qué es eso más para ti? Y yo quisiera invitarte el último minuto a que puedas cerrar tus ojos para no desconectarte del momento, porque si estás aquí es porque tenías que estar por alguna o algunas razones. Y ahí con tus ojos cerrados yo quiero invitarte a que te permitas observar adentro. ¿Qué es eso con lo que tu corazón arde? ¿Cuáles son los sueños que todavía laten dentro de ti? ¿Sientes que tienes el propósito, la palabra propósito perdida, lejana en tu vida? Y yo hoy quiero hablarte de parte de Dios. Yo hoy quiero hablarte de parte del cielo y quiero decirte que tú fuiste diseñado para más. Jeremías 1:5 dijo: antes de que te formara en el vientre, te conocí. Antes de que tú nacieras, Dios sabía la imagen completa de tu propósito. Antes de que llegaras a esta tierra, hoy te vengo a decir de parte de Dios que Él ya había escrito con su puño y letra lo que quería e iba a cumplir en tu vida en esta tierra. Y la Biblia dice que no iba a dejar de cumplirse ninguna de estas cosas. Quiero decirte de parte de Dios que tú no naciste solo para sobrevivir. Tú no naciste para hacer lo que todo el mundo hace. El depósito de Dios en tu vida, la razón por la cual tú decidiste seguir a Dios, hace que tú hayas sido creado o que hayas nacido para más. Dios sí sueña que tú impresiones a los demás, que brilles, que alcances, que logres tus metas, pero no solamente tus sueños, sino el sueño de Dios para ti. Qué lindo si quizá hoy te preguntes: Señor, muéstrame no solo mi sueño, ¿qué sueñas para mí? ¿Cuál es tu sueño para mí? El propósito no es una meta. El propósito es un diseño activado. Y con tu corazón alineado a esta conversación, ahora quisiera que puedas hablar con Dios. Si hay aquí personas que este tema del propósito ha sido algo que los ha incomodado, yo quisiera que uses este minuto para contarle a Dios cómo te sientes. Si te ha costado seguir en el trabajo que estás, si te sientes que lo que estás haciendo no es lo que te arde, cuéntale a Dios. Cuéntale a Dios cómo te sientes, porque yo creo que, ¿sabes? Dios te trajo a la vida para disfrutarla. Dios nos dio una vida para vivirla muy bien. Y si quizá hoy acá hay personas simplemente respirando, sobreviviendo, pero te sientes que al final no tienes ni idea para dónde va tu vida. ¿Sabes? Aquí en Euforia seguimos a un Dios que sí sabe para dónde vas. Seguimos a un Dios que sí quiere mostrarte para dónde vas. Y si tú necesitas dirección, sabiduría del cielo, yo quiero invitarte a que tú levantes una de tus manos al cielo y que juntos le podamos decir a Dios: Dios, ayúdame. Me he sentido perdida, me he sentido perdido, dile, me he sentido frustrado, no tengo ni idea qué estoy haciendo. De pronto puedes decirle tú a Dios. Dile: Señor, hoy abrazo la idea de que muchas, por no decir todas las cosas de mi vida tienen y van a cobrar un sentido. Y hoy yo quiero orar por cada persona que tiene su mano extendida hacia el cielo. Quiero orar por cada hombre, por cada mujer que está aquí, Señor, pidiéndote que si tú hoy los trajiste a esta reunión, no están en ningún otro lugar. Yo quiero pedirte que tú les hables, que tú les muestres cómo lo que están viviendo hoy va para algo, Señor. Yo quiero pedirte que a través de tu Espíritu Santo les puedas hablar, les puedas decir
cuál es el camino por el cual tienen que andar, pero también te pido que pongas sobre su vida gracia, favor. Quiero pedirte también, Dios, que puedas acercarlos a las personas que los acerquen a su propósito, que los conecten con su propósito. Y quiero pedirte también, Dios, por cada una de las personas que ha sentido que sus sueños, que su vida definitivamente es mejor ya no seguirlo, Señor. Yo te pido que puedas hacer que eso arde en su corazón, lo que arde en su corazón, y ellos sueñan, tú lo puedas activar y mostrar cómo tienes aún más. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén y amén. Quisiera saludar a personas que probablemente hoy nos estén visitando por primera vez en Euforia. Si ese o esa eres tú, me gustaría verte con tu mano arriba. Si hay alguien, bienvenida, bienvenida. Me ayudan a recibirla con un gran aplauso. Y si quizá hay más personas que hoy estén conectando con Euforia por primera vez y no quieres levantar tu mano, bienvenidos. Nos encantaría que nos puedan regalar 2 minutos en este instante con nuestro equipo de bienvenida, que son las personas que tienen estos carteles arriba. Queremos saber cómo poderles servir, saber un poco más de ustedes. Entonces me encantaría pedirles que nos regalen 1 minuto en este momento con estas personas y que además se lleven un regalo que les tenemos y poderlos conocer un poco mejor. Así que gracias. Gracias, Andresito, Joa, Mavi. Gracias. Ustedes han impactado a un montón de personas, pero hoy han impactado la vida de nuestra comunidad. Gracias por abrir el corazón. Gracias por compartir todo lo que han tenido que atravesar con un sentido tan poderoso, y además con todo lo que viene. Con todo lo que viene. Ustedes además están en una temporada de vida donde hay todo por seguir descubriendo y abrazando, y de parte de Dios aún más. Así que gracias, me ayudan a darles un aplauso de nuevo. Gracias. Y ya vamos a cerrar, nos vamos a continuar con la semana, pero antes de eso me gustaría que vean el siguiente video y nos vamos a mi segmento favorito, Mi Euforia es Dar. Gracias por haberte conectado a esta transmisión de hoy. Nuestra oración es que esto pueda servirte de inspiración cada día de esta nueva semana. Recuerda, Euforia es donde tú estás. No dudes en contactarnos si necesitas que te sirvamos en algo. Fuerza para seguir.